Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de plan lector, que corresponde a la separata número 13. En esta oportunidad tenemos otro cuento escrito por Edgar Allan Poe. Y en la sesión anterior ya habíamos dado inicio con uno de los cuentos memorables del autor de Edgar Allan Poe, con el barril o el tonel de amontillado. Bien, entonces hemos dicho de que Edgar Allan Poe es un escritor del romanticismo de la literatura norteamericana. Es el maestro del cuento moderno, orientado al terror, al misterio, la muerte y asuntos policíacos. Ese es el estilo de su temática del cuento. Bien, donde está en sus cuentos el terror, el misterio, el miedo, la muerte, y donde tiene participación en alguna ocasión la policía. Entonces, desde ese punto de vista, el texto corresponde, el cuento es La Máscara de la Muerte Roja. Bien, voy a dar inicio a la lectura. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el mando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía y la invasión y progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaban semidespoblados, llamó a su lado a 1000 robustos y desprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. Bien, entonces voy a tomar unos minutos para registrar su asistencia y en lo cual van dando la lectura al contenido del cuento. ¿Estamos ahí? Bien, entonces, una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se la arreglara por su cuenta. Entre tanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos.
Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja, al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía lo más 130 terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes de vos describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las nobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Entonces, ahí retomando la lectura, en la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una vez a la vez. Cada 20 o 30 yardas había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de valores. Serie de salones. Las ventanas tenían vitrales, cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Sí, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo pesados pliegues, en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el dolor de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre, a pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colocaban de los techos. Bien, a partir de acá, a ver, va a dar lectura a Gamboa el texto resaltado. Gamboa. En aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se Trípodes. alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero, cuyos 131 rayos proyectábanse a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esta forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro.
y daba una colaboración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo. Bien, gracias. Monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo hacía un tañido claro y resonante, lleno de música, más su tono y su énfasis eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido. Palomino va a leer el texto resaltado. Y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los atolondrados palidecían y los demás de edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban de todo, livianas risas nacían en las asambleas. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían su voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Más al cabo de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían 132 que no eran así. Muy bien. Era necesario oírlo y verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Mucho de eso que más tarde habría de encontrarse en Hernani. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes, como las que aman los mariacos. Abundaba allí lo hermoso, lo extraño, lo licencioso, y no faltaba lo terrible y lo repelente. Bien, en verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Más otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden. Apenas han durado un instante, y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos su fuga. El texto resaltado va a leer Morán. ¿Cuál texto? El texto resaltado visualiza, empieza otra vez. Sí, ahora sí. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose de aquí para allá, con más alegría que nunca, coloriéndose al pasar entre las ventanas.
las cuales interrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se desvela, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se posee en la sombría alfombra. Brota del reloj de Ébano un ahogado resonar mucho más solemne que alcanzar a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de otras estancias. Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron las 133 a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Bien, cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de la que bailaban se interrumpieron. Y como antes se produjo en todo una sensación angustiosa, mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas. Y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban ante la multitud entregada a la fiesta, y quizá también por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del carillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y habiendo corrido en un susurro de noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea, eh, ya, repugnancia, a ver, un momentito, a ver, voy a volver a retomar el texto. Y quizá también por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del carillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia, aquella nueva presencia alzóse al final de un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que en una aparición ordinal no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción, aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego. Sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el tiraje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza de los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como su rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora 134 con un movimiento lento y solemne, como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines. Convulsionóse en el primer momento por un estremecimiento de terror o de disgusto, pero al punto su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla
blasfematoria, apoderaos de él y desenmascaradlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente 7 estancias, pero el príncipe era hombre osado y robusto. A ver, Franco va a leer este texto resaltado. Ok. Y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así, sin impedimentos, pasó éste a una yarda del príncipe. Y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando interrumpidamente. Gracias. Pero con el mismo solemne y mesurado paso que desde el principio lo había distinguido, y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de allí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Más entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se alzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 a 4 pasos de la figura, que seguía alejándose cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía, 135 resplandeciente, sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexplicable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna forma tangible, y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchada de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Bien, entonces, como ya había dicho de Edgar Allan Poe, escritor norteamericano del romanticismo, el maestro del cuento moderno en la vertiente del terror, del misterio, la muerte y del tema policíaco. Bien, en este contexto no trabaja la policía, pero sí que vemos muerte, ¿no? El enigma, la desesperación, lo espeluznante, ¿no? Lo terrorífico, donde que se va consumando el cuento en la muerte de los seres. Y el mismo título, cuando dice, por ejemplo, La máscara de la muerte roja. O sea, los mismos títulos ya están orientados a ese enfoque donde es el entorno del misterio, de la desesperación, la muerte, no, donde esa característica o esas características propias de este estilo creado por Edgar Allan Poe.
Hay cuentos de diversa naturaleza, de diversa magnitud, ¿no? Pero en caso de Poe está presente la desesperación, el misterio, la muerte de los protagonistas. Y a partir del mismo título. En el cuento anterior que leímos, El tonel de Amontillado o La barrica de Amontillado, ¿no? También terminamos, observamos lo misterioso, ¿no? La narración básicamente atrayente, sugestiva, donde el personaje manifiesta una venganza, ¿no? De los improperios anteriores del otro personaje. Y finalmente, ¿qué sucede? No, en una actitud escalofriante y fría y básicamente vengadora, en que cierra a su compañero o a su amigo en un lugar que pasa por más de 50 años, ¿no? Aprovechando de su embriaguez. En este caso es la presencia de una peste y cierto caballero como es próspero, que goza como el cargo de príncipe y tiene todo el recurso para tener una estancia muy reservada. Entonces, en esta instancia muy reservada, hay 7 aposentos, 7 salas, que son engalanadas, adornadas con un color específico, donde se presenta una fiesta de disfraces, pero se presenta un caballero desconocido, con algo extravagante, con la máscara, la túnica y todo extravagante, fuera de serie, que más están ahondados a lo que es el ámbito del misterio y del terror y el miedo en sí. Finalmente, por querer atraparlo, el principal dueño de este concierto, de esta reunión y del castillo, o llámese este aposento, el príncipe próspero, es el primero en sucumbir, en morir, y paulatinamente los otros. Entonces, ¿qué más podemos encontrar en esta técnica del cuento moderno? Encontramos varios asuntos, ¿no? De expresión objetiva. Se manifiesta el relato en combinación de la descripción. Entonces, la descripción es muy ágil, ¿no? Muy ágil, pero también paralelamente se está dando el relato. Dice acá, por ejemplo, al inicio, la muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. Ahí habla de una peste. ¿Bien? La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. ¿Bien? Comenzaba unos agudos dolores. ¿Bien? Hasta ahí la narración. ¿Bien? Comenzaba con unos agudos dolores, un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el banco de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz, cuando sus dominios, ahí por ejemplo, sus dominios quedaron semipoblados, llamó a su lado a 1000 robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro concierto de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta, entre tanto, era una locura afligirse y meditar. El príncipe reunido todo lo necesario para los placeres, había bufones improvisadores, bailarines, músicos, había hermosura y vino. Todo ello y la seguridad estaban del lado de adentro.
Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, cuando la peste hacía más de 130 terribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describía los salones donde se aceleraba, eran 7. Entonces aquí resaltan la narración y la descripción en este fragmento. Entonces la descripción, vamos a ver ahí, aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren para adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del error, como cabía esperar del amor del príncipe por extraño. Los estantes se bailaban dispuestos con tal irregularidad, con la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 yardas había un brusco recodo y cada uno. Entonces, la narración y la descripción es complementada. O sea, en esta técnica narrativa de Edgar Allan Poe está la narración y está también la descripción. Lo resalto acá. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podían abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 yardas había un brusco recodo y en cada uno nacía un nuevo afecto. A derecha y izquierda, en mitad de la pared, una alta estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya valoración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Hasta ahí estamos viendo la decoración. Sí, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías, prosigue la descripción. No, esta técnica de la descripción del escenario o de los escenarios donde se desarrollaba la narración. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicería azul, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura, la tercera era eternamente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada, iluminada en tono naranja y quinta, con blancos, la sexta con violeta. El séptimo aposento parecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo que abarcaban el techo de las paredes, cayendo a pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Y por esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre a pesar de la profusión, ornamentos de oro que aparecen aquí y allá colgaban de los techos, y aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería, opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes. Como puede observarse, la narración y la descripción del escenario están presentes en la secuencia del relato. Entonces, aquí ya físicamente, ¿cómo está el texto? La narración y la descripción. No. En el asunto temático podemos ver pues de que en el relato se puede observar el entorno de cierto misterio al inicio, porque no se conoce al inicio cuál es la magnitud
de lo que va a suceder al final del relato. Entonces la presencia, diríamos, de un mal, como en este caso, por ejemplo, de una especie de pandemia. Entonces, un cierto príncipe aprovecha un entorno para poder escapar de esa amenaza. Entonces, ahí está el relato y la descripción continua, ¿no? De mucha decoración, ¿no? Producto de una economía sostenible, ¿no? Puesto que los príncipes y los gobernantes poseían el dinero y por tratar de evadir eso. Entonces, aquí la descripción, en la temática podemos ver el misterio, el desconcierto, la presencia de lo imaginario hacia la objetividad que viene a ser la muerte en todo. Entonces, diríamos que el título es una síntesis del resumen del relato. Entonces, que está enraizado, título y tema. La máscara de la muerte roja, ahí aparece, por ejemplo, muerte, y desde luego que la muerte está presente, aún en el entorno palaciego, ¿no? De una abadía del príncipe que posee riqueza y dinero, ¿no? Entonces, frente a eso, la temática, el título, el contenido del relato, el tema, las ideas principales y las auxiliares guardan una correspondencia o una coherencia de sistematización en la estructura del relato. Bien, entonces, podemos ver también pues de que el autor, cada autor siempre tiene un estilo. Entonces, como es un tema literario, no, el producto es literario porque es un cuento. Entonces, en la literatura, un escritor se hace famoso porque crea un nuevo estilo. ¿Bien? Y muchos escritores no llegaron a ser famosos porque imitan a otros con el mismo estilo. Entonces, no hay nada suyo. Entonces, crear un nuevo estilo es una forma de salir fuera de serie del recurso o del producto literario, básicamente. Hasta aquí, por ejemplo, estamos viendo en el caso de Borges, ¿no? La temática de Borges es más enciclopédica, ¿no? Es más de datos, de informes, de obras y autores. En caso de Poe, es el misterio, el terror y la muerte. Esas son las temáticas que cultiva Poe. Acá no entra lo bibliográfico, no, acá no entra lo léxico, sino ingresa el entorno de la muerte, ¿no? La presencia de una inherente fuerza de que va a suceder una desgracia. La desgracia está en la muerte de los personajes del relato. Entonces, ese es el nuevo estilo, o el estilo de Edgar Allan Poe, el cuento del misterio, del terror y la muerte. ¿Bien? Entonces, aquí, releer el texto, en Classroom voy a mandar las preguntas y deben de diseñar el mapa de la araña sobre el contenido de este fragmento, que es el cuento completo titulado La máscara de la muerte roja. ¿Bien? Entonces, con esto voy finalizando.